Bien, tenemos por acá una función de tipo exponencial. Como está escrita parece que fuera racional, pero no lo va a ser. Ya miramos por qué. Es una función que nos va a representar la población humana de una cierta isla, un cierto lugar, donde van a tomar un tiempo inicial, un tiempo cero en 2020. T igual a cero en 2020. Esa es la población inicial. Y nos generan dos preguntas: ¿cuántos habitantes habrá en el 2025, o sea, 5 años después? ¿Y cuánto tiempo se necesita para duplicar la población? La población inicial, obviamente. Entonces habría que calcular la población inicial, que sería en 2020, en tiempo cero, y ver cuánto tarda en duplicarse. ¿Por qué les decía que esto es simplemente una función exponencial y no es una función de tipo racional? Por lo siguiente, si nosotros graficáramos esto, nos quedaría así. Ya les digo por qué. Imagínense que aquí está t, que es la variable independiente, y aquí está p de t, que es la variable dependiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense en esta t. Si ustedes le dan valores positivos muy grandes, esta t con este negativo va a quedar un número grande negativo, pero cuando nosotros tenemos exponentes negativos, lo que pasa es que se va a invertir y esa Euler elevado, ese número muy grande, va a terminar dividiendo en 34 y un número dividido entre otro mucho más grande tiende a cero, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 partido entre un millón, eso es 0,0001. Entonces va a tender a cero. O sea, esto se va a volver cero a medida que t va creciendo de forma positiva. Entonces al final, ¿qué nos va a quedar? Que vamos a tener 210.000 dividido entre 1, porque esto se va a volver cero. Entonces el límite que vamos a tomar por acá arriba va a ser 21.000. Hasta ahí va a llegar. Pero ¿qué pasa con la parte que es negativa? Si esto es negativo, a medida que se vuelve más pequeñito, o sea, si por ejemplo aquí que tomamos menos 28, menos 100 por ejemplo. Si tomásemos menos 100 y reemplazamos acá, ¿qué pasa con ese menos 100? Que multiplicado por este menos me daría positivo. Y me quedaría Euler elevado a un número positivo. A medida que menos 100, pero mejor es menos 1000 para quitar estos ceros que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría Euler elevado a la 12. Es un número muy grande. Multiplicado por 34, más grande todavía. Más 1, pues el 1 no haría mucha la diferencia. Quedaría un número muy grande, ¿sí? Y 210.000 estaría dividido entre ese número muy grande. Entonces, como acabo de explicar, cuando uno divide entre un número muy grande, ¿qué es lo que pasa? Pues tiende a cero. Entonces, a medida que esto se vuelve más y más pequeño, pues esto va a tender a cero. Nunca va a ser cero porque no vamos a poder tener una división de un número real entre otro, ¿sí? Que nos dé cero. No hay esa división. Si ustedes dividen entre cero, se les va a indeterminar. Entonces no hay forma en que yo divida un número real entre otro y que me dé cero. O sea, nunca vamos a tocar cero. O sea que por esa parte no vamos a tocar cero. Entonces estaríamos entre cero y 21.000. ¿Sí? No, ni tocamos cero ni tocamos 21.000, pues es el límite. Entonces y, los valores de esta función en y, su rango estaría entre cero y 21.000. Es bastante fácil de inferir. Entonces vemos que no va a tomar tampoco y negativos. ¿Sí? Nunca va a tomar negativos. Aquí no hay ningún negativo. Entonces no va a abrir hacia abajo. Entonces solamente nos queda la parte de arriba. Entonces nos queda una función exponencial. Con respecto a esto de cuántos habitantes habrá en el 2025, pues habrán transcurrido 5 años y es muy sencillo de calcular. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente evaluando la función en tiempo igual a 5. Han transcurrido 5 años, entonces esto nos quedaría P de 5 es igual a 210.000 partido entre 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 por 5. Y evaluamos la función. Esto nos daría, según mi calculadora, nos daría 6.359. 6.359.78 habitantes. Digamos que los habitantes no pueden ser partes, sino que son enteros. O sea, esto sería más o menos 6.360. Entonces, en 5 años, avanzando 5 años, partiendo de que
en el año 2020, en nuestro inicio de la población, pues tendríamos en el 2025 6.360 habitantes, más o menos, en ese lugar donde se está evaluando. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría para duplicarse? Para saber cuánto tiempo tarda en duplicarse, necesitaríamos saber con cuántos habitantes iniciamos. Entonces, con cuántos habitantes iniciamos, tendríamos que evaluar la población en el tiempo cero. En ese caso tendríamos P de 0, que es igual a 210.000 sobre 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 por 0. Esto nos daría por 0, Euler elevado a la 0 nos daría 1 y nos quedaría 210.000. ¿Sí? Esto nos quedaría 1. Elevar a la 0 es 1. 34. 1 por 34 nos daría 34, más 1 nos daría 35. Entonces nuestra población inicial, en ese caso nos quedaría, según mi calculadora, en 6.000 habitantes. Entonces tenemos 6.000 habitantes. Ya si queremos averiguar cuánto tiempo tarda en duplicar, pues sabemos entonces que nuestra población inicial P0 es 6.000 habitantes. Entonces, para eso, pues si duplicamos serían 12.000 habitantes y calculamos T. Listo, entonces tenemos que la población inicial P0 es 6.000. O sea que nosotros tendríamos que, si queremos averiguar cuánto tiempo tarda en duplicarse, tendríamos que 12.000, que sería el doble de la población inicial, debe ser igual a 210.000, esto es por la fórmula, sobre 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 t. Entonces ahí ya lo tenemos. Aquí es solamente despejar t. Vamos a aplicar algunas propiedades y un despeje sencillo, normal, de una ecuación. Entonces aquí tendríamos que multiplicar todo por 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 t. Y tendríamos que dividir entre 12.000. ¿Para qué? Para que se nos cancele. O sea, para que esto y esto se vayan. Lo mismo hacemos aquí. Entonces aquí multiplicamos. Lo que hago de la ecuación lo debo hacer al otro lado. Entonces multiplicaríamos también con 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 t. Todo dividido entre 12.000. ¿Esto para qué? En este caso, pues para que se cancele esta expresión de 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 t. También podríamos aquí simplificar un poco más. Eliminamos estos 3 ceros, nos queda 210 dividido entre 12. Luego lo terminamos de simplificar. 210 dividido entre 12 nos da 17,5. Pero si queremos lo dejamos hasta ahí, pero si queremos también lo podemos simplificar de una vez. Entonces esto nos quedaría como 1 más 34 Euler elevado a la menos 0,012 t. Y ojo aquí, este 17,5 proviene de qué? De dividir 210.000 entre 12.000. ¿Sí? Que podríamos cancelarlo rápidamente. Voy a hacer una calculadora así. Tenemos dificultades con la división. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simple, restamos a ambos lados 1 para que este 1 desaparezca y nos quede solamente 34 Euler elevado a la 0,012 t. Y aquí nos quedaría, pues si restamos 1 a ambos lados, pues restaríamos 1 a 17, entonces nos quedaría 16,5. ¿Qué hacemos con este 34? Pues dividimos ambos miembros entre 34, dándonos que Euler elevado a la menos 0,012 t es igual a 16,5 partido entre 34. Ahora, ¿cómo quitamos ese Euler y dejamos solamente la t? Recuerden que tenemos una propiedad que si tenemos logaritmo natural de Euler elevado a la x, esto es igual a x.
Entonces con esta propiedad aplico el logaritmo a ambos lados de mi ecuación. Entonces aplico el logaritmo por acá y logaritmo por acá. ¿Qué va a resultar eso? Pues que simplemente ya no vamos a tener aquí este Euler, solamente nos va a quedar menos 0,012t, ¿sí? Igual a logaritmo natural de 16,5 dividido entre 34. Y ahora para quitar este menos 0,12t, pues divido ambos lados por menos 0,12t. O sea que t será igual a logaritmo natural de 16,5 partido 34 dividido entre menos 0,012. T va a ser igual a aproximadamente 60,25. 0,25 es un cuarto, aproximadamente, o sea, serían 60 días y un cuarto. O sea, estaríamos hablando de 60 días y 6 horas más o menos. Entonces, aquí ya queda solucionado y ese sería todo el ejercicio.